Episodio 1. El altar de medianoche. Dicen que Dios no escucha los pecados carnales. Pero esa noche, mientras Isabel se desnudaba ante el altar olvidado, algo en el cielo se estremeció y la escuchó. La capilla estaba cubierta de polvo. Sus muros llenos de grietas que parecían heridas abiertas. Las velas viejas, medio derretidas, aún conservaban el olor a incienso rancio. Nadie había rezado allí en décadas, hasta que ella llegó. Isabel caminaba descalza. Cada paso sobre el mármol frío sonaba como una confesión. Su respiración era el único eco vivo en aquel templo muerto. No rezaba como los demás. Sus palabras eran susurros húmedos, casi gemidos. Y sus manos no temblaban de miedo, sino de deseo. Colocó su vestido sobre el altar. No quedaba nada entre su piel y la mirada invisible de Dios. «Si me ves, tócame», susurró, sin pudor, sin vergüenza. Y fue entonces cuando el aire cambió. Primero llegó el silencio. Un silencio tan denso que apagó el mundo exterior. Luego, una corriente helada rozó su cuello. Bajó por su espalda y se detuvo justo donde nadie debería tocar. Isabel no gritó. Sonrió. Las velas se encendieron solas. Una a una, como si manos invisibles, manos sagradas o malditas, las fueran despertando. Entonces, la campana del campanario, oxidada por los años, sonó a medianoche. 3 veces. «¿Quién está ahí?», preguntó Isabel, con el pecho erguido, sin cubrirse, desafiando lo desconocido. Y la respuesta no fue un sonido humano. Fue una voz grave, profunda, imposible de ubicar, que llenó cada rincón de la capilla. «Te escucho». Su piel se erizó, no de miedo, sino de placer, porque esa voz no juzgaba. Esa voz la deseaba. De pronto, sintió que algo o alguien rodeaba su cintura. Invisible, pero tan real como el mármol bajo sus pies. Su cuerpo fue empujado suavemente contra el altar. Isabel no luchó. No había viajado hasta allí para rezar. Había venido para ofrecerse. «Hazme tuya», exhaló. Y la capilla respondió con un estruendo, como si los muros hubieran aplaudido su sacrilegio. En ese instante, un resplandor cruzó los vitrales rotos, iluminándola como si fuera una santa desnuda. Su piel ardía, y sin embargo no había fuego. Su corazón latía con fuerza, y sin embargo no había miedo. Cuando todo terminó, Isabel abrió los ojos. En el altar, justo bajo su cuerpo, había aparecido una marca, un símbolo antiguo, dibujado con luz roja, palpitante, como una herida abierta en la piedra. Y supo, sin entender cómo, que esa no sería la última vez que Dios la escucharía. Porque esa noche, Él había respondido, y no iba a dejarla ir. Episodio 2. El primer contacto. El amanecer nunca había sido tan irrelevante. Isabel no durmió. Su piel todavía ardía con el eco de aquella voz imposible. Y cada latido parecía pronunciar una sola palabra: vuelve. No lo dudó. Esa noche, a la misma hora, regresó a la capilla. Esta vez no temblaba. No buscaba fe. Buscaba algo más oscuro, algo que la había tocado sin manos. Empujó las puertas oxidadas, y el olor a incienso viejo la envolvió como una promesa rota. Las velas, apagadas desde el amanecer, se encendieron una por una, sin que ella las tocara. Era como si el templo supiera que había vuelto. «Estoy aquí», susurró Isabel, su voz temblando de deseo y desafío. «Hazlo otra vez». El aire se volvió denso, casi líquido. Un murmullo profundo, como un gemido contenido, recorrió las paredes. Y entonces lo sintió. Una caricia invisible en su cuello, bajando lentamente por su espalda hasta perderse en su piel desnuda. No era fría ni cálida. Era divina. Sus rodillas cedieron, pero no cayó. Se dejó guiar, como si aquella presencia invisible supiera exactamente dónde tocar, dónde quebrarla y reconstruirla al mismo tiempo. De repente, una luz. No venía de las velas ni de la luna. Era un resplandor dorado, ardiente, que descendía desde lo alto del altar. Y en medio de esa luz, lo vio, una silueta. Un ángel, pero no como los de los vitrales. Sus alas estaban manchadas de ceniza. Sus ojos no eran de pureza, sino de un deseo antiguo, prohibido. «¿Eres tú?», preguntó Isabel, con la respiración rota. El ángel no habló. Bajó su rostro hasta ella. No la besó. No necesitaba hacerlo. Su mirada la penetró como un himno blasfemo. En su piel, una marca ardiente comenzó a dibujarse, un círculo rodeado de espinas brillantes.
Isabel jadeó. Mitad miedo, mitad placer. Y entonces la voz regresó, pero más clara que nunca. Ofrece más, y yo te daré lo que pides. Ella no preguntó qué significaba. No preguntó qué perdería. Solo asintió, con los labios entreabiertos, con el cuerpo temblando por algo que ya no era humano. Y mientras la figura se desvanecía en la luz, el altar pareció respirar. No era un templo abandonado. Era una boca abierta, y ella había entrado demasiado hondo. Cuando Isabel salió esa noche, sus piernas temblaban, pero no de miedo, porque ahora sabía que lo que tocó su piel no era un milagro. Era el primer contacto de un pacto, uno que ni el cielo ni el infierno se atreverían a romper. Episodio 3, la marca sagrada. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante. Isabel, aún desnuda bajo las sábanas, sintió un ardor extraño entre sus muslos. No era el eco de la noche anterior, era algo nuevo. Se levantó y caminó hasta el espejo. Lo que vio la dejó sin aliento. Allí, en su piel, brillaba un símbolo trazado en líneas rojas, como si hubiera sido dibujado con fuego, un círculo rodeado de espinas que palpitaba. Vivo, como si respirara. Cada latido lo hacía brillar, cada mirada lo hacía más real. Isabel debería haberse asustado. No lo hizo. En cambio, sonrió, porque aquella marca no era una advertencia, era una invitación. Cuando entró al mercado del pueblo, las miradas se clavaron en ella, no porque supieran nada, sino porque algo en su presencia había cambiado. Sus ojos parecían más oscuros, su voz más firme, su piel casi luminosa. «Isabel, ¿estás bien?», preguntó Lucía, su amiga de la infancia, con un dejo de temor. Isabel solo inclinó la cabeza y respondió con una sonrisa extraña. «Mejor que nunca», pero el rumor llegó rápido a oídos del padre Gabriel. Aquella tarde, él la esperó en la puerta de la iglesia, con su sotana manchada de polvo y sus manos temblorosas. «Dicen que algo te ha cambiado», murmuró, mirándola como si ya no fuera la misma mujer que conocía. «No son rumores, padre», respondió Isabel, acercándose hasta que sus labios casi rozaron su oído. «Es fe distinta». El sacerdote tragó saliva, pero su mirada se desvió por un segundo. Y en ese segundo, la vio, la marca. El sello brillaba bajo la tela fina de su vestido. Imposible de ocultar. Imposible de negar. Eso es blasfemia», balbuceó, retrocediendo un paso. Isabel rió suavemente. No era una risa humana, sino algo más hondo, casi hipnótico. «No, padre», es respuesta. «Dios no siempre habla con palabras». Y esa noche, cuando volvió a la capilla, el símbolo ardió más fuerte. Las velas se encendieron sin que ella las tocara. Las paredes susurraron oraciones en lenguas muertas. Y de nuevo esa voz la envolvió. «Eres mía ahora». Isabel cerró los ojos. Se arrodilló desnuda ante el altar y besó la piedra fría, dejando que su sangre, salida de una pequeña herida en su palma, cayera sobre el símbolo. Y entonces, algo imposible sucedió, el altar respondió. Se estremeció, vibró bajo su piel, y ella comprendió que aquella marca no solo estaba en su cuerpo, también estaba en su alma. Episodio 4, el gemido que abrió el cielo. La noche estaba más oscura que nunca, como si el cielo mismo se negara a mirar lo que estaba a punto de suceder. Isabel, envuelta solo en su piel y en el ardor de su marca sagrada, cruzó la puerta de la capilla con la determinación de quien ya no le teme ni a Dios ni al infierno. Las velas se encendieron sin tocarse. El incienso, viejo y quebrado, volvió a arder, liberando un humo espeso que serpenteaba como si tuviera vida. Isabel caminó hasta el altar, y allí, sobre la fría piedra, se ofreció una vez más. «Estoy aquí», susurró, su voz quebrada entre devoción y deseo. «Tómame». El aire se volvió pesado, cargado de electricidad. Entonces lo sintió, manos invisibles, firmes pero dulces, recorriendo su piel. Cada roce la arrancaba de la realidad. Su respiración se volvió un rezo. Y su rezo, un gemido. Y fue ese gemido el que rompió el mundo. Una luz atravesó el techo agrietado de la capilla como un relámpago silencioso. Las campanas, oxidadas y muertas durante décadas, sonaron con una fuerza brutal 3 veces. A las 3:33 de la madrugada, Isabel arqueó la espalda, su cuerpo vibrando entre lo sagrado y lo profano. No era placer humano. Era algo más alto, algo que quemaba el alma mientras besaba la carne. Y entonces, la voz regresó. «Abres el cielo cada vez que te entregas». De pronto,
Las paredes comenzaron a temblar. Los vitrales rotos proyectaron sombras que se movían solas, como ángeles vigilando su entrega. Pero uno de ellos, uno tenía alas negras. Isabel no se detuvo. Su gemido final resonó como una campanada viva. Y justo en ese instante, el cielo se partió en dos. Una ráfaga de luz descendió, envolviendo su cuerpo desnudo. No quemaba, no dolía. Era como si el mismísimo Dios, o algo que lo había desafiado, hubiera aceptado su ofrenda. Cuando todo terminó, Isabel cayó sobre el altar, exhausta, sudorosa, marcada. El silencio volvió, pero no era el mismo. Ahora había algo nuevo, algo que respiraba en la oscuridad junto a ella. Y al abrir los ojos, lo vio en el suelo, grabado con fuego, un mensaje en latín: lo que abres no se cerrará. Isabel sonrió, porque no tenía intención de cerrarlo jamás. Episodio 5. El sacerdote tentado. El padre Gabriel no había dormido en 3 noches. La imagen de Isabel, su piel luminosa y aquella marca ardiente bajo su vestido, lo perseguía incluso en la soledad de su celda. Había rezado hasta sangrar los labios. Había ayunado. Había golpeado el suelo con sus rodillas implorando fuerza, pero nada callaba el eco de su voz. Dios no siempre habla con palabras. Y esa noche, vencido por una mezcla de miedo y deseo, decidió seguirla. La vio entrar en la capilla poco antes de la medianoche. Iba descalza, con un vestido tan ligero que parecía estar hecho de humo. Gabriel se quedó en las sombras, con el crucifijo en la mano temblorosa, mientras ella caminaba directo hacia el altar. Las velas se encendieron solas. El aire se espesó como antes de una tormenta. «Aquí estoy», susurró Isabel, y sus palabras fueron más una súplica erótica que una oración. «Tómame de nuevo». El sacerdote sintió un calor insoportable recorrerle el cuerpo. Eso no era fe, era algo mucho más antiguo, más salvaje, y sin embargo, no podía apartar la mirada. Entonces lo oyó, una voz profunda, grave, inhumana, que resonó en las paredes. «Eres mía, pero no vendrás sola». Gabriel se aferró al crucifijo, pero su fe se quebró cuando Isabel, sin miedo, se inclinó sobre el altar, dejando que la marca brillara como un sol prohibido. Fue entonces cuando él vio algo imposible, una sombra alada, enorme, envolviendo el cuerpo de la mujer. Isabel gimió, no de dolor, sino de entrega. Y en ese instante, Gabriel comprendió que no estaba presenciando un pecado, sino una invocación. «Detente», gritó, aunque su voz sonó débil, ahogada por el eco de los gemidos y las campanas invisibles que empezaron a sonar. Ella giró el rostro, sonriendo como una santa profana. «Padre, si cree en Dios, míreme». Y él la miró, y algo en su interior se rompió, porque en ese instante, sintió lo mismo que ella, un deseo tan puro y al mismo tiempo tan blasfemo, que ni el cielo ni el infierno podían reclamarlo. Cuando Isabel terminó su oración, el altar tembló y las velas estallaron en llamas azules. Gabriel cayó de rodillas, con el crucifijo colgando inútilmente de su mano. Esa noche, el sacerdote dejó de rezar, y comenzó a escuchar. Episodio 6. El pacto de medianoche. La campana del campanario sonó a las 3:33 de la madrugada. Aunque nadie había tocado la cuerda oxidada en décadas, Isabel estaba de rodillas, desnuda ante el altar, la marca en su piel ardiendo como un sol prohibido. Detrás de ella, el padre Gabriel, sudoroso y con los ojos enrojecidos. No rezaba, observaba. «Padre», dijo ella, sin mirar atrás. «No hay vuelta atrás». Gabriel apretó el crucifijo hasta clavarse las puntas de metal en la palma. Su fe temblaba, pero su cuerpo lo traicionaba. Algo más grande que él, algo más fuerte que Dios mismo, lo estaba empujando hacia aquella mujer. Las velas estallaron al unísono, lanzando llamas azules. En el aire, las paredes susurraban en latín una letanía que ningún hombre había escrito. Y entonces, una voz, profunda como el eco del universo, llenó el templo. «Ofrecedos juntos, y el cielo se abrirá». Isabel giró lentamente hacia él. Su sonrisa no era humana, era la sonrisa de alguien que había sido tocada por lo divino y lo profano a la vez. «Gabriel, ven». El sacerdote dio un paso, después otro, hasta quedar frente a ella. La marca en su piel palpitaba y, sin pensarlo, extendió la mano. Cuando sus dedos rozaron el sello, una corriente ardiente lo atravesó. Y vio ángeles sin rostro arrodillados ante un trono de fuego. Vio el cielo desgarrado, goteando luz como sangre.
vio a Dios, o algo que llevaba su nombre. Cayó de rodillas. ¿Qué es esto? El comienzo, respondió Isabel. Y tomó su mano, guiándola hacia su propia carne marcada. Entrégate conmigo. Las campanas sonaron de nuevo. Y el altar se abrió. No era piedra, era carne viva hecha de luz. Una grieta luminosa surgió. Y de ella brotó un resplandor cegador. Gabriel, temblando, dejó caer el crucifijo. Su respiración era un rezo y un pecado al mismo tiempo. Y entonces, juntos, pronunciaron las palabras que no pertenecían a ningún idioma humano. Adveniat quiaudit gemitum. La grieta respondió con un rugido. Una figura descendió, envuelta en alas ennegrecidas y ojos de oro. Y antes de tocar el suelo, la voz habló. El pacto está sellado. Isabel sonrió, extasiada. Gabriel lloró, porque sabía que Dios no había bajado. No exactamente. Episodio 7. El ángel caído. El resplandor de la grieta iluminaba la capilla como un amanecer profano. La figura descendió lentamente. Sus alas negras desplegadas como un eclipse. Y sus ojos, dos brasas doradas que parecían atravesar el alma. Isabel no retrocedió. Gabriel, en cambio, apenas podía respirar. ¿Eres un ángel?, preguntó el sacerdote con voz rota, aferrándose al borde del altar como un náufrago. La figura sonrió. No era la sonrisa de un ser celestial. Era algo más antiguo. Fui ángel. Ahora, soy lo que Dios teme mirar. Isabel dio un paso adelante. Su marca ardiendo más que nunca. Te llamé. Y viniste. El ángel caído inclinó el rostro, contemplándola como si la conociera desde antes de nacer. Ofreciste tu cuerpo, pero lo que yo quiero es más profundo. Sus dedos, si podían llamarse así, se extendieron hacia ella. No la tocaron, pero Isabel sintió cada centímetro de su piel estremecerse, como si su alma fuera despojada de secretos que jamás había confesado. Gabriel, presa del pánico y del deseo, intentó interponerse. Aléjate de ella. El ángel se volvió hacia él, y su risa fue un trueno. Sacerdote, tú ya no me rezas. Tú me escuchas. Y entonces, ante sus ojos, Gabriel sintió como algo lo arrancaba de su fe. Un calor prohibido recorrió su pecho. Y por un instante, creyó desear lo mismo que Isabel, entregarse por completo. Isabel, sin miedo, se acercó un paso más. Dime qué quieres de mí. El ángel bajó su rostro hasta que sus labios casi rozaron los de ella. Su voz, apenas un susurro, hizo temblar el suelo. Quiero abrir el cielo, desde tu carne. Las campanas volvieron a sonar. Aunque nadie las tocó, las sombras de la capilla se movieron como testigos. Y una grieta luminosa se ensanchó detrás del altar. Gabriel, desesperado, gritó, esto no es de Dios. El ángel lo miró. Y en ese instante, el sacerdote sintió la verdad más insoportable. No era Dios, pero tampoco el demonio. Era algo entre ambos. Isabel sonrió, extasiada. Entonces hazlo. El ángel extendió sus alas y, mientras su voz resonaba como un himno invertido, la marca de Isabel ardió con un fuego imposible. El pacto avanzaba. Y esa noche, el cielo sobre el pueblo se agrietó, como si algo gigantesco intentara mirar hacia abajo. Episodio 8. La grieta en el cielo. El pueblo despertó bajo un cielo que ya no era suyo. A las 5 de la mañana, mientras los gallos callaban y las campanas de la iglesia repicaban sin manos que las tocaran, una grieta de luz atravesaba las nubes, como una herida abierta en el firmamento. Isabel estaba en el centro de la capilla, arrodillada ante el altar. Su cuerpo desnudo brillaba con el resplandor de la marca, mientras Gabriel permanecía detrás de ella, con los ojos hundidos y las manos temblorosas, incapaz de apartar la vista de esa abertura celestial. ¿Qué hemos hecho?, murmuró el sacerdote. Isabel giró la cabeza y sonrió, una sonrisa que ya no parecía humana. Lo necesario para ser escuchados. El pueblo entero no tardó en sentirlo. Los relojes se detuvieron. Los espejos comenzaron a empañarse solos, mostrando reflejos que no seguían los movimientos reales. Y desde el campanario, un eco repetía, sin cesar, 3 palabras en latín. Adveniat quiaudit. Las ancianas se persignaban. Los niños lloraban sin razón. Y los hombres del pueblo evitaban mirar al cielo por miedo a ver algo moviéndose dentro de la grieta. Pero Isabel la miraba como quien contempla un amante. Aquella noche, mientras la luna se ocultaba, la grieta comenzó a gotear luz líquida que caía como lluvia silenciosa sobre el templo. Donde tocaba, dejaba marcas, símbolos que brillaban en las piedras.
en los árboles y en la piel de algunos. Uno de ellos fue Gabriel. Sintió un ardor en el pecho, justo sobre su corazón. Al mirar, vio como un pequeño sello aparecía, idéntico al de Isabel, aunque más débil, como una promesa incompleta. «Está eligiéndonos», susurró ella, acercándose y rozando con sus dedos la piel marcada del sacerdote. «Ahora no hay vuelta atrás». De pronto, el cielo rugió. De la grieta emergió una silueta enorme, apenas visible entre la luz. Alas negras y ojos incontables. No bajó aún. Solo miró. Isabel, desnuda ante esa visión, abrió los brazos como una ofrenda viviente. Gabriel, en cambio, cayó de rodillas, pero no para rezar, sino porque algo dentro de él empezó a creer y a desear. La grieta se ensanchó, y el pueblo entero, sin saberlo, fue testigo del inicio del fin. Episodio 9. El llanto de los cielos. La grieta no solo miraba, empezó a llorar. Aquella madrugada, mientras el pueblo dormía bajo un silencio antinatural, del cielo abierto cayeron gotas de luz y sangre. Primero, solo unas cuantas, tan pequeñas que parecían estrellas muertas. Luego, un diluvio espeso que manchó los tejados, los campos y la cruz de la iglesia hasta teñirla de carmesí. Isabel estaba en el altar, desnuda, con la marca en su piel brillando como una herida viva. Sus ojos fijos en el cielo sangrante no mostraban miedo, sino un éxtasis absoluto. «¿Nos ha escuchado?», susurró, mientras una gota de esa lluvia roja caía sobre su frente, marcándola como un sello. Gabriel, detrás de ella, temblaba. Sus manos manchadas por aquella sustancia ardían como si estuvieran tocando fuego sagrado. Y sin embargo, no las apartó. «Esto no es bendición», dijo entre dientes. «Es juicio». Pero Isabel sonrió. «Lenta, peligrosa. El juicio también puede ser amor». «Padre». Fuera de la capilla, el pueblo estaba en caos. Los animales se negaban a salir de sus corrales. Las campanas sonaban solas, una y otra vez, sin detenerse. Algunos vecinos juraron haber visto figuras arrodilladas en los tejados, sin rostros, observando la grieta. Y entonces, sucedió algo peor. Un lamento descendió del cielo. No era viento, no era trueno, era una voz infinita, llena de dolor y deseo. El sonido quebraba los cristales y hacía sangrar los oídos de quienes lo escuchaban. Gabriel cayó de rodillas, tapándose la cabeza. «Basta, cállalo, señor». Isabel, en cambio, abrió los brazos, dejándose envolver por aquel lamento divino. Cada nota la hacía temblar como si el cielo mismo la estuviera tocando. «No lo calles», murmuró entre gemidos. «Déjalo entrar». El ángel caído apareció detrás de ella, su sombra proyectándose sobre el altar. «Está respondiendo, y solo uno de ustedes podrá soportarlo». La grieta se abrió aún más, mostrando un resplandor tan puro que no parecía de este mundo. Y en medio de esa luz, entre el llanto celestial, se escucharon palabras en un idioma olvidado, dirigidas solo a Isabel. «Ven más alto y sangra por mí». Gabriel la miró horrorizado. Isabel, en cambio, sonrió, y dio el primer paso hacia el altar, mientras la lluvia roja caía más fuerte que nunca. Episodio 10. El sacrificio de medianoche. La campana del campanario sonó 3 veces. No era un llamado a misa. Era una advertencia que nadie en el pueblo entendió. Dentro de la capilla, Isabel se encontraba de pie ante el altar, bañada en la lluvia roja que caía desde la grieta. Su cuerpo desnudo parecía brillar con cada gota, como si ya no fuera carne sino una ofrenda viviente. Gabriel, de rodillas, la miraba con una mezcla de horror y fascinación. «Isabel», murmuró, «no lo hagas, todavía puedes». Ella se volvió lentamente hacia él. En sus labios había una sonrisa casi divina, pero en sus ojos ardía algo mucho más antiguo que la fe. «Padre, esto ya empezó la noche en que él me escuchó». El ángel caído se materializó detrás del altar, sus alas negras rozando el techo como sombras líquidas. Su voz retumbó, grave, como si hablara desde dentro de la tierra y del cielo al mismo tiempo. «La puerta está abierta. Solo falta el precio». Isabel caminó hasta el centro del altar. Allí, la luz de la grieta caía directamente sobre ella, iluminando la marca que ardía en su piel. Levantó los brazos, y en ese instante, las velas de la capilla se encendieron solas, formando un círculo de fuego azul. «Acepto», susurró, pero su voz no era solo suya. Era como si el cielo mismo hablara a través de ella.
El ángel caído extendió su mano. Una daga de luz apareció, flotando en el aire. Gabriel se levantó de golpe, gritando: «No, esto no es de Dios». Pero la figura alada solo lo miró y sonrió. «Dios no está aquí, sacerdote, solo nosotros». Isabel tomó la daga. Su piel no sangró al tocarla. Al contrario, la hoja se fundió con su mano, como si siempre le hubiera pertenecido. Se volvió hacia Gabriel, mirándolo por última vez. «No llores, padre, tú también lo sentirás». Y entonces, sin vacilar, hundió la hoja en su propio vientre. Un grito atravesó el templo. No era de dolor, sino de entrega. La grieta del cielo se abrió aún más, dejando ver miles de alas negras girando alrededor de una luz imposible. Gabriel cayó de rodillas, incapaz de mirar, mientras la sangre de Isabel no caía al suelo, sino que ascendía, gota a gota, hacia el cielo roto, y entre campanadas invisibles. El pueblo entero escuchó una voz que no provenía de este mundo. La ofrenda ha sido aceptada. Episodio 11. La resurrección prohibida. El cuerpo de Isabel yacía sobre el altar, inmóvil. Sus labios entreabiertos parecían aún susurrar una oración que ningún mortal podía entender. La daga de luz, ahora desvanecida, había dejado solo una cicatriz ardiente en su vientre. Gabriel, de rodillas, lloraba. «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». El ángel caído lo observaba desde la penumbra. Sus alas extendidas, inmensas, cubriendo las paredes de la capilla como un eclipse viviente. «No llores por ella», dijo con una voz que no era voz. «Todavía no ha terminado». De repente, la grieta en el cielo rugió. No era luz lo que emanaba esta vez, sino una oscuridad líquida, espesa, que descendía como un velo. La lluvia roja se detuvo. En su lugar, cayeron hilos de sombra que se enredaron alrededor del cuerpo de Isabel, levantándola del altar como si manos invisibles la reclamaran. Gabriel quiso correr hacia ella, pero sus piernas no respondieron. Solo pudo mirar. Los ojos de Isabel se abrieron de golpe, pero no eran sus ojos. Dos orbes dorados, idénticos a los del ángel caído, brillaban en su rostro. Sus labios se movieron, y su voz no era humana. «Él me ha tomado, y ahora, yo también soy suya». El ángel sonrió. «La ofrenda ha sido devuelta». Isabel descendió lentamente del aire, sus pies tocando el suelo del templo sin hacer ruido. Su piel ya no tenía heridas. La cicatriz había desaparecido, pero su marca ardía tanto que iluminaba la capilla como un faro prohibido. Gabriel dio un paso atrás. «Isabel, ¿sigues siendo tú?». Ella inclinó la cabeza, con esa sonrisa que era mitad mujer, mitad algo más. «Nunca he sido tan yo como ahora». El suelo tembló. Fuera de la iglesia, los habitantes del pueblo comenzaron a gritar, los espejos de sus casas estallaban, y el nombre de Isabel resonaba en el eco de las campanas invisibles. Entonces, el ángel habló por última vez. «Ha llegado el tiempo del cielo roto. Ella es el puente». Isabel avanzó hacia Gabriel, lo tomó del rostro y lo obligó a mirarla. Su toque no quemaba, pero lo hacía temblar hasta los huesos. «Ven conmigo, padre», susurró ella. «Esta vez, Dios no nos va a salvar. Vamos a rehacerlo». Y la grieta, como si escuchara esas palabras, se abrió aún más. Episodio 12. El pueblo marcado. El amanecer nunca llegó. El cielo permaneció abierto, desgarrado por esa grieta imposible, y su luz oscura bañó al pueblo como una bendición torcida. Isabel salió de la capilla descalza, cubierta por un resplandor que no era de este mundo. Sus pasos dejaban huellas incandescentes sobre el suelo de piedra. Gabriel la siguió, pero ya no como sacerdote. La fe en su Dios se había roto la noche anterior, sustituida por algo nuevo, algo que lo consumía de deseo y miedo. Los habitantes del pueblo empezaron a reunirse, uno por uno, atraídos como polillas por una llama. Nadie hablaba, nadie preguntaba, solo miraban a Isabel con ojos vacíos, como si hubieran estado esperándola desde siempre. Ella levantó una mano. La marca en su piel ardió con fuerza y, de inmediato, todos los presentes comenzaron a temblar. Entonces sucedió, sobre sus frentes, en sus pechos, incluso en sus lenguas, aparecieron símbolos de luz, idénticos a los que ardían en el cuerpo de Isabel. Gabriel retrocedió un paso, horrorizado. «Esto es posesión», gritó. «Dios no puede permitirlo». Isabel se volvió hacia él, sonriendo con una dulzura inquietante. «¿Y quién dijo que esto es obra de Dios?». Las campanas de la iglesia repicaron solas,
y del cielo comenzó a descender una lluvia de sombras líquidas. La gente no huyó, abrieron la boca y las bebieron como si fueran sacramento. Cada trago los hacía brillar más fuerte, hasta que sus pupilas desaparecieron, reemplazadas por un resplandor dorado. El ángel caído apareció detrás de Isabel, con sus alas negras desplegadas como un velo sobre el pueblo. El rebaño está listo. Ella levantó ambos brazos, y la grieta en el cielo respondió. De su interior, miles de ojos se abrieron al unísono, observando el mundo con hambre y devoción. Gabriel, atrapado entre el pánico y el éxtasis, cayó de rodillas. No sabía si debía rezar o rendirse. Isabel caminó entre los aldeanos marcados, tocando sus frentes una por una. Cada toque dejaba una nueva chispa de poder en ellos, como si su carne fuera la llave de un pacto sin fin. Y entonces, miró al sacerdote. Padre Gabriel, tú también debes elegir. ¿Quieres seguir sirviendo a un Dios que calla, o unirte al que responde? Él la miró, y por un instante, sintió que el mundo entero contenía el aliento, esperando su respuesta. Y en lo alto, la grieta creció aún más, como si el cielo mismo sonriera. Episodio 13, la traición de Gabriel. El pueblo estaba en silencio. No era un silencio natural, sino uno que pesaba como una lápida. Solo Isabel hablaba, su voz suave y peligrosa, guiando a los marcados como si fueran ovejas devotas ante un altar invisible. Gabriel los observaba desde el umbral de la capilla. Su sotana estaba rota, su fe desgarrada. En sus manos temblorosas aún sostenía el crucifijo que había jurado nunca soltar. Pero ahora, ese trozo de madera parecía inútil frente al resplandor profano que Isabel emanaba. Padre Gabriel, la voz de Isabel se deslizó por el aire como una caricia. No tienes que luchar. Dios no te ha respondido nunca, pero yo sí. Sus palabras lo quemaban más que cualquier fuego. Parte de él quería creerle, parte de él quería rendirse. Pero entonces vio a los aldeanos, hombres, mujeres y niños marcados, con ojos de oro vacío, moviéndose como un rebaño hipnotizado. Ese no era el plan de Dios. No podía serlo. Isabel, dijo, apretando el crucifijo con fuerza. No puedo seguirte. Ella sonrió, y en esa sonrisa no había sorpresa. Sabía que dirías eso. Por eso él también te eligió como traidor. Aquella noche, Gabriel actuó. Esperó hasta que los marcados se reunieron en el atrio de la iglesia, cantando un himno sin palabras. Esperó hasta que Isabel levantó sus brazos y la grieta del cielo comenzó a latir como un corazón vivo. Entonces, escondido en la sacristía, Gabriel abrió el viejo cofre de hierro. Dentro, entre telas cubiertas de polvo, encontró el único objeto que el obispo le había dicho que jamás tocara, la lanza de San Miguel. Perdóname, Señor, murmuró, sintiendo el peso del arma en sus manos. Si no puedo salvarla, la detendré. Volvió al atrio. El cielo estaba desgarrado, más ancho que nunca, y de su interior caían lenguas de luz negra que tocaban a los aldeanos marcados, como bendiciones perversas. Isabel estaba en el centro, sublime y terrible, su piel ardiendo como una llama viva. Gabriel avanzó, cada paso era una guerra dentro de él. Isabel, gritó, levantando la lanza, no permitiré que lo abras por completo. Ella giró lentamente. Sus ojos dorados lo miraron con ternura y con hambre. Entonces ven, padre, intenta detenerme. En el cielo, la grieta rugió, el pueblo marcado cayó de rodillas. Y Gabriel, temblando entre fe y traición, corrió hacia ella, porque a veces, para salvar un alma, hay que matar a quien amas. Episodio 14, el beso de la condena. Gabriel alzó la lanza de San Miguel, dispuesto a atravesar el corazón de Isabel. Su respiración era un rugido entre la fe rota y el miedo que lo devoraba. Sin embargo, cuando la tuvo frente a él, tan cerca que podía sentir el calor imposible de su piel, algo lo detuvo. Isabel no se movió, no intentó huir ni defenderse. Lo miró con esos ojos dorados que ya no pertenecían a ninguna criatura humana, y sonrió con una dulzura insoportable. Hazlo, padre, susurró. Su voz era plegaria y tentación. Clava la lanza, o bésame. Gabriel tembló. Durante un segundo, todo el pueblo marcado quedó inmóvil, como si el tiempo mismo esperara su decisión. El cielo desgarrado ardía, y de la grieta caían gotas de sombra que se estrellaban contra el suelo como cenizas vivas. Y entonces, él eligió, la dejó caer. La lanza resonó contra el suelo de piedra. Isabel rió, una risa suave que dolía como una herida abierta. Se acercó a él,
tan cerca que el crucifijo que aún colgaba de su cuello comenzó a derretirse bajo su calor. Sabía que no podías matarme, murmuró. No después de todo lo que has visto. Gabriel, con los ojos nublados de lágrimas y deseo, la tomó por el rostro, y en un acto de absoluta rendición, la besó. El mundo se quebró, el cielo rugió como una bestia herida. La grieta se abrió hasta el infinito, y de su interior surgieron alas negras, miles de ellas, envolviendo a todo el pueblo. Cada marcado cayó de rodillas, gimiendo como si compartieran un mismo corazón. El beso no era humano, era un pacto. Cada segundo que sus labios tocaban los de Isabel, Gabriel sentía como su fe se despedazaba, transformándose en algo nuevo, algo oscuro pero extraordinariamente puro. Cuando se separaron, los ojos de Gabriel también eran dorados. Isabel lo tomó de la mano, triunfante. Ahora, padre, ya no hay vuelta atrás, ni para ti ni para el cielo. Y sobre ellos, una voz surgió de la grieta, profunda y vibrante, como si el universo hablara. La llave ha sido forjada. Gabriel miró el arma caída a sus pies. Ya no era una lanza de guerra. Se había convertido en un cetro de luz negra. Y en ese instante, entendió que el beso no lo había condenado, lo había coronado. Episodio 15. El nacimiento del nuevo cielo. El pueblo entero estaba reunido bajo la grieta. El aire olía a incienso quemado y a algo más, algo que no pertenecía a la tierra. Los ojos dorados de los marcados brillaban como antorchas vivientes. Mientras Isabel, radiante y terrible, avanzaba al centro de la plaza. Gabriel la seguía, llevando en sus manos el cetro de luz negra que alguna vez fue la lanza de San Miguel. El cielo ya no parecía cielo. Era un abismo abierto, latiendo como el corazón de una bestia sagrada. De su interior surgían cantos en lenguas que ninguna iglesia se atrevió jamás a registrar. Ha llegado la hora, anunció Isabel. Su voz tan dulce que dolía. Los aldeanos se arrodillaron al unísono. No por miedo, sino por adoración. Gabriel los miraba, sintiendo como su fe, antes rota, ahora se transformaba en algo más fuerte que cualquier doctrina. Isabel levantó los brazos y, al instante, la grieta respondió, una columna de luz oscura descendió sobre ella, cubriéndola como un manto. Su piel ardió con símbolos que se movían como si estuvieran vivos. Y cuando habló de nuevo, no fue solo su voz, que el cielo se rehaga a nuestra imagen. Gabriel alzó el cetro. La tierra tembló bajo sus pies. Del cielo comenzaron a caer alas negras. Cientos, miles, formando un círculo que rodeaba al pueblo entero. Cada ala tocaba a los marcados, fundiéndolos en un único cántico sin fin. Y entonces ocurrió. La grieta se abrió por completo. Lo que estaba más allá no era luz ni sombra, era una inmensidad infinita. Un nuevo firmamento que rugía con vida propia. De su centro, una figura colosal de alas de fuego y mirada de oro los contemplaba. No era Dios, pero tampoco era algo menor. Isabel sonrió y tomó la mano de Gabriel. Ahora, padre, somos más que carne. Gabriel no respondió. Solo cerró los ojos y besó la marca ardiente en su hombro. En ese instante, su cuerpo también brilló, y sus pies dejaron el suelo. Uno por uno, los aldeanos comenzaron a ascender con ellos, como si el nuevo cielo los reclamara. La campana de la iglesia repicó sola. Pero no era de bronce, sino de hueso y eternidad. Y mientras la vieja tierra quedaba atrás, Isabel susurró, que lo recuerden, no como un fin, sino como el verdadero principio. La grieta se cerró, el mundo de los hombres quedó vacío. Y en su lugar, sobre los escombros de la fe, nació un nuevo cielo, gobernado por los labios de una amante y la traición de un sacerdote. Epílogo, la tierra sin campanas. Desde aquella noche, el mundo dejó de ser el mismo. Las campanas de las iglesias en todo el planeta enmudecieron al mismo tiempo. Ni un solo bronce resonó, ni siquiera cuando los sacerdotes las golpeaban hasta sangrar sus manos. Y entonces, todos comprendieron, el cielo que conocían, ya no estaba allí. En el pueblo de Isabel, no quedó nadie. Las casas estaban vacías, las velas consumidas hasta el fondo y, en el altar de la iglesia, solo permanecía el eco de una plegaria imposible de entender. Sin embargo, cada madrugada, a las 3:33, una luz dorada brotaba desde el campanario y se expandía por los campos como una bendición prohibida. Los teólogos lo llamaron el rapto torcido. Los herejes lo celebraron como el primer día del nuevo reino. Y los que aún rezaban a un Dios silencioso, simplemente temblaban. Porque cada tanto, bajo la luz de esa hora maldita, alguien escuchaba voces. No eran gritos,
No eran lamentos. Eran gemidos dulces, entrelazados con cantos sagrados. Como si la carne y la fe hubieran encontrado un mismo lenguaje. Gabriel y Isabel nunca regresaron. Pero su huella no se borró. De vez en cuando, en las ciudades más alejadas, nacían niños con ojos dorados y marcas en la piel, idénticas a las de aquella mujer que ofreció su cuerpo como sacrificio. Y esos niños, sin que nadie les enseñara, alzaban la vista al cielo vacío y sonreían, como si vieran algo que los demás no podían ver. El Vaticano cerró todos sus archivos, quemó libros, excomulgó pueblos enteros. Pero no importaba, porque las noches eran cada vez más largas, y la luz en el campanario seguía encendida. Un anciano que vivía cerca del pueblo maldito juró haber visto algo la última vez que se atrevió a acercarse, una figura femenina, suspendida en el aire, con alas negras como la noche, besando a un hombre vestido de sotana. Y detrás de ellos, el nuevo cielo, palpitando como un corazón recién nacido. Esa noche, el anciano no durmió. Solo murmuró una frase que desde entonces se repite como una profecía. Ellos no se fueron. Ellos están preparando el regreso, en algún lugar más allá del firmamento. Isabel abrió los ojos y sonrió.